Increíble pero cierto. Jack Dohan habría amenazado con filtrar documentos internos de Alpine si Briatore no echa a Colapinto. Está el paddock ante el chantaje más sucio del año. En medio de un ambiente cada vez más tenso dentro del equipo Alpine, se ha desatado una tormenta interna que amenaza con alterar profundamente la estructura de la escudería. Según fuentes cercanas al paddock, el joven piloto Jack Doohan, hijo del legendario Mick Doohan, ha comenzado a ejercer una presión silenciosa pero contundente sobre Flavio Briatore, exigiendo su regreso inmediato al asiento que actualmente ocupa Colapinto. Esta situación ha tomado por sorpresa a varios integrantes del equipo, especialmente porque Jack Doohan venía manteniendo un perfil relativamente bajo desde que fue desplazado, en parte, por decisiones estratégicas impulsadas por la nueva dirección técnica. La raíz de este conflicto va mucho más allá de una simple disputa deportiva. Desde hace meses, Jack Doohan ha venido trabajando estrechamente con asesores de alto nivel, incluyendo contactos dentro de la federación y ejecutivos con peso específico dentro del círculo empresarial que financia parcialmente a Alpine. Según informes confirmados, Doohan habría puesto en marcha una campaña interna basada en reportes técnicos, en los que se cuestiona el rendimiento de Colapinto, buscando minar su credibilidad dentro del equipo. Aunque muchos en el entorno de Colapinto señalan que estos movimientos son una maniobra desesperada, lo cierto es que la influencia del apellido Doohan dentro del automovilismo sigue teniendo peso, especialmente entre los mandos superiores del proyecto francés. La presión de Jack Doohan no se limita únicamente a sugerencias o conversaciones privadas. Según diversas fuentes dentro del entorno de Alpine, el piloto australiano ha empezado a mover hilos con figuras clave de la directiva, argumentando que su salida fue apresurada y basada en criterios políticos más que deportivos. En varias reuniones internas, Doohan habría recordado su rol como piloto de desarrollo y su historial previo en la Academia de Pilotos de Alpine, insistiendo en que su conocimiento del monoplaza y de los ingenieros lo coloca en mejor posición que Colapinto para liderar el futuro del equipo. Estas declaraciones no solo tienen un tinte estratégico, sino que también revelan una rivalidad creciente que está comenzando a escalar en intensidad. En paralelo, se ha filtrado que Jack Doohan cuenta con el respaldo de al menos 2 patrocinadores que han expresado su incomodidad con la presencia de Colapinto en el equipo. Uno de ellos, ligado a una importante empresa tecnológica australiana, habría condicionado su continuidad financiera a que se le dé prioridad nuevamente al piloto oceánico. Esta maniobra económica ha puesto en aprietos a Flavio Briatore, quien hasta hace pocas semanas mostraba una férrea defensa pública de Colapinto, pero que en privado comienza a manifestar dudas sobre cómo sostener a un piloto que sigue siendo objeto de presiones tanto internas como externas. A pesar del silencio oficial, en el paddock ya se habla abiertamente de una posible ruptura, mientras el ambiente dentro de Alpine se vuelve cada vez más irrespirable. La situación dentro del equipo Alpine ha comenzado a tomar un rumbo sumamente delicado, y el protagonista inesperado de esta nueva crisis interna es, sin duda, Jack Doohan. En los últimos días, se ha sabido que el piloto australiano no solo está maniobrando políticamente para recuperar su asiento, sino que también ha contado con el apoyo activo de figuras de peso dentro del entorno empresarial que financia una parte importante del proyecto. Según filtraciones obtenidas por medios especializados, Jack Doohan ha mantenido al menos 3 reuniones privadas con ejecutivos de la dirección técnica de Alpine, en las que habría planteado de forma directa su deseo de regresar y, lo más polémico, habría sugerido que Colapinto no tiene la experiencia ni el liderazgo necesario para encabezar un proyecto tan ambicioso como el que actualmente impulsa la escudería. Uno de los puntos más controversiales de este conflicto gira en torno a los supuestos informes de rendimiento que Jack Doohan habría entregado personalmente a algunos ingenieros, informes que, según se comenta, habrían sido elaborados por personal externo y no avalados por el Departamento Oficial de Rendimiento del equipo. Esta acción ha sido interpretada por muchos como una jugada agresiva y desesperada, y ha generado indignación entre los técnicos más cercanos a Colapinto, quienes consideran que se trata de una operación para desacreditar al piloto argentino en un momento de alta tensión. Además, en varios pasillos del paddock ya se habla de una guerra interna silenciosa, en la que algunos ingenieros han empezado a tomar partido, dividiendo aún más la cohesión de un equipo que ya venía golpeado por conflictos anteriores y decisiones erráticas por parte de Flavio Briatore. Lo más grave de todo es que, según se ha podido confirmar, Flavio Briatore habría sido alertado por varios directivos sobre la presión que está ejerciendo Jack Doohan, pero en lugar de frenarla, el italiano se ha limitado a observar cómo evoluciona la situación, dando señales contradictorias que han generado aún más incertidumbre dentro del equipo. En un principio, Briatore fue quien apostó fuerte por Colapinto, defendiendo su incorporación como una renovación necesaria, pero en las últimas semanas su silencio y su distanciamiento del entorno del piloto argentino han sido más que evidentes. Esta actitud ha alimentado los rumores de que el propio Briatore estaría considerando un cambio radical de rumbo, influenciado por la presión externa, por el ruido mediático,
y por la posibilidad de recuperar ciertos patrocinios clave que se marcharon tras la salida de Jack Doohan. La tensión es tal que algunos medios internacionales ya hablan de una posible fractura institucional dentro de Alpine si no se resuelve este conflicto con rapidez. En este punto de la historia, la presión ejercida por Jack Doohan ya no es solamente un asunto interno de Alpine, sino un tema de interés general dentro del paddock, donde varios equipos rivales están observando de cerca cómo se desarrolla el conflicto, e incluso considerando posibles movimientos en el mercado de pilotos ante una eventual fractura definitiva entre Colapinto y la escudería. Las últimas informaciones que han salido a la luz revelan que Jack Doohan está utilizando todas sus conexiones, tanto dentro como fuera del mundo del automovilismo, para fortalecer su posición. Según fuentes cercanas a su entorno, el piloto australiano ha logrado activar una red de influencia que involucra desde viejas alianzas con patrocinadores personales, hasta vínculos con medios de comunicación especializados que estarían comenzando a cuestionar públicamente el nivel de adaptación de Colapinto al proyecto técnico de Alpine. La jugada parece perfectamente calculada. En lugar de atacar directamente a Colapinto en términos deportivos, algo que resultaría impopular dada la creciente simpatía que el argentino ha generado dentro y fuera del equipo, Jack Doohan ha optado por un enfoque estratégico: sembrar dudas sobre la dirección que ha tomado Alpine desde su llegada y sugerir, con argumentos en apariencia técnicos, que el proyecto ha perdido coherencia. Esta narrativa no solo está siendo difundida por periodistas afines al entorno de Doohan, sino que también ha comenzado a permear en las discusiones internas del equipo. Varios ingenieros veteranos han manifestado en Off the Record que el cambio de liderazgo dentro del cockpit trajo consigo un proceso de adaptación que no todos están dispuestos a aceptar, especialmente aquellos acostumbrados al estilo más predecible y conservador que representaba Doohan. Mientras tanto, Colapinto, lejos de mantenerse al margen, ha comenzado a notar cómo su entorno dentro del equipo se resquebraja. Algunos de sus mecánicos de confianza han sido reasignados sin justificación clara. Ciertos análisis técnicos sobre su rendimiento han sido archivados o directamente descartados, y reuniones estratégicas que antes incluían su participación ahora se desarrollan sin su presencia. Este tipo de maniobras, sutiles pero constantes, son interpretadas por muchos como un intento encubierto de desestabilizarlo psicológicamente, reduciendo su capacidad de maniobra e intentando erosionar su credibilidad frente a los líderes del equipo. Lo que más sorprende es el papel ambiguo de Flavio Briatore, quien, si bien ha sido históricamente conocido por su estilo autoritario, esta vez parece moverse en un terreno incierto, sin tomar una posición clara ni dar señales de apoyo firme a ninguno de los dos pilotos. Esta pasividad está siendo leída por muchos como un cálculo político. Briatore estaría esperando a ver cuál de los dos se impone por su cuenta antes de ofrecer su respaldo definitivo. Pero este enfoque no está exento de riesgos. La imagen de liderazgo que Briatore construyó durante décadas podría deteriorarse de forma irreversible si finalmente queda expuesto como un dirigente que permitió que luchas internas desestabilizaran el proyecto desde sus cimientos. Por ahora, el único consenso dentro de Alpine es que el ambiente está más cargado que nunca, y que cualquier decisión que se tome en las próximas semanas podría tener repercusiones profundas, no solo para Colapinto o Jack Doohan, sino para el futuro mismo del equipo. En medio de esta atmósfera cada vez más enrarecida, lo que hasta hace unos meses parecía una simple competencia interna entre dos pilotos jóvenes se ha convertido en un conflicto político de alto voltaje dentro de Alpine. Jack Doohan no ha dudado en filtrar a su círculo más cercano que, de no recibir una respuesta clara de parte de Flavio Briatore en los próximos días, podría buscar alternativas fuera del equipo, pero siempre con la intención de volver una vez que la anomalía argentina, como algunos han llegado a llamarla despectivamente, sea corregida. Este tipo de afirmaciones, que hasta ahora no han sido desmentidas por ninguna de las partes implicadas, generan una tensión sin precedentes entre los sectores que aún apoyan a Colapinto y aquellos que abiertamente están presionando por su salida. Lo más alarmante es que algunos patrocinadores menores, históricamente ligados al entorno de Doohan, han comenzado a revisar sus contratos y a condicionar futuras renovaciones a una mayor claridad en la política deportiva del equipo. Este movimiento ha generado inquietud en el seno directivo de Alpine, especialmente en el área comercial, que observa cómo una disputa entre pilotos podría escalar hasta poner en riesgo alianzas económicas estratégicas. Aunque Flavio Briatore ha intentado minimizar públicamente estos episodios, lo cierto es que internamente han comenzado a sonar las alarmas. Nadie en la estructura esperaba que un piloto que no está en actividad plena lograra, desde fuera, alterar tanto la estabilidad del grupo. Mientras tanto, Franco Colapinto ha optado por un enfoque mucho más discreto, pero no por ello menos firme. Personas de su entorno aseguran que el piloto argentino ha comenzado a documentar con rigor cada decisión técnica que ha considerado sospechosa, cada reunión a la que no ha sido invitado y cada cambio en la comunicación interna del equipo. Esta recopilación de datos, que hasta ahora ha permanecido en la esfera privada, podría convertirse en un arma clave si la situación escala hacia un conflicto contractual.
No se descarta que Colapinto recurra a instancias legales si llega a probar que ha sido víctima de un intento sistemático de sabotaje dentro del equipo, especialmente si estos ataques estuvieron alimentados por presiones externas como las de Jack Doohan. Además, la postura ambigua de Briatore está comenzando a dejarlo en una posición cada vez más frágil. En su afán por mantenerse por encima de la disputa, el dirigente italiano podría estar perdiendo el control sobre las narrativas internas del equipo, lo que resultaría fatal para un proyecto que ya ha sido duramente criticado por sus inconsistencias estructurales en los últimos años. La falta de una voz clara y decisiva alimenta las especulaciones y deja espacio para interpretaciones maliciosas. Algunos ya aseguran que Briatore habría prometido en privado a Doohan su regreso, pero que no puede cumplir esa promesa sin provocar un escándalo mediático mayúsculo. Otros, más cercanos a la cúpula técnica del equipo, creen que Briatore simplemente subestimó la capacidad de presión del piloto australiano y ahora no sabe cómo frenarlo sin provocar una guerra abierta. Lo que sí está claro es que Alpine se encuentra al borde de una fractura institucional. El conflicto entre Colapinto y Doohan, lejos de ser una simple cuestión de talento o resultados, se ha transformado en una pulseada de poder en la que están en juego intereses económicos, egos personales y el rumbo mismo del proyecto deportivo. Y en este escenario, cualquier decisión que se tome, o que se omita, podría tener consecuencias irreversibles. Lo más preocupante de esta nueva etapa del conflicto entre Jack Doohan y Franco Colapinto no es solamente la presión interna que está ejerciendo el entorno del piloto australiano, sino la red de influencias que se está tejiendo en los niveles más altos de la política deportiva de Alpine. Según fuentes cercanas al equipo, Flavio Briatore ha recibido, en las últimas semanas, llamadas directas no solo de asesores técnicos históricos del programa de jóvenes pilotos de la marca, sino también de empresarios vinculados a patrocinadores clave que, de forma poco disimulada, han pedido revisar el estatus de Colapinto dentro de la escudería. Estos movimientos, que antes solían canalizarse por canales diplomáticos, hoy se presentan con una crudeza que evidencia el nivel de urgencia e incomodidad que atraviesa el equipo. Jack Doohan, por su parte, está ejecutando una estrategia meticulosa y audaz. Lejos de quedarse en el plano simbólico del descontento, ha comenzado a mover sus fichas dentro del paddock corporativo. Recientemente, ha sido visto en reuniones con representantes de medios británicos y figuras del automovilismo europeo que tradicionalmente han respaldado a pilotos formados en las academias del viejo continente. Su discurso, aunque aún no ha sido pronunciado públicamente, gira en torno a la idea de una desnaturalización del proyecto de Alpine. En privado, Doohan asegura que Franco Colapinto no responde a los valores ni al proceso que la estructura francesa había planeado para sus futuras estrellas. Esta narrativa intenta instalar la idea de que el argentino llegó por presión externa, por conveniencia política y no por méritos propios. Lo que estas declaraciones omiten es que Colapinto, además de contar con una trayectoria destacada en categorías formativas, ha sido respaldado por figuras clave dentro del automovilismo internacional como Pedro de la Rosa, Toto Wolff e incluso Lewis Hamilton, quien recientemente rompió el silencio para defender públicamente al argentino y exigir transparencia en los procesos de selección y tratamiento de pilotos dentro de las escuderías. Este respaldo ha sido interpretado por el entorno de Doohan como un intento de blindaje mediático de Colapinto, pero también como una amenaza directa al statu quo que históricamente ha favorecido a pilotos provenientes de entornos más tradicionales o con conexiones más fuertes en el ámbito anglosajón. En este contexto, Flavio Briatore se encuentra atrapado en un dilema sin salida aparente. Si decide ceder a las presiones de Doohan y su entorno, corre el riesgo de provocar un escándalo mediático y una fractura interna de proporciones colosales. Colapinto, según fuentes de su entorno cercano, ya ha iniciado consultas legales para evaluar la posibilidad de recurrir a una cláusula de incumplimiento contractual, en caso de que detecte algún intento por degradar su estatus dentro del equipo sin una justificación deportiva clara. Esta jugada pondría en jaque no solo a la cúpula directiva de Alpine, sino también a los socios comerciales que respaldan al equipo, muchos de los cuales han expresado su interés en mantener una imagen institucional limpia, moderna y global. Al mismo tiempo, la presión mediática crece con cada día que pasa. Diversos periodistas especializados han comenzado a hacerse eco del enfrentamiento, y los rumores sobre un posible golpe de timón dentro del equipo ya circulan con fuerza en los foros de discusión y redes sociales. Los aficionados argentinos, por su parte, han iniciado campañas digitales para respaldar a Colapinto, acusando a Briatore y a Doohan de protagonizar un intento de censura y sabotaje. Algunos hashtags como #Colapinto no se toca y #fuera Doohan de Alpine ya acumulan miles de interacciones, poniendo en evidencia que el caso ha trascendido lo deportivo para convertirse en un fenómeno social y político. En este escenario inflamable, todo indica que la próxima decisión de Briatore será determinante para el futuro del equipo. La tensión ha alcanzado un punto crítico. Cualquier movimiento en falso podría generar una implosión institucional, y la presión ya no proviene solo del interior del box, sino de múltiples frentes que convergen en una misma exigencia:
transparencia, justicia y coherencia. Para Franco Colapinto, el desafío no es solo mantener su lugar, sino resistir un sistema que, cuando se ve amenazado, no duda en activar sus mecanismos más oscuros. La presión que Jack Doohan está ejerciendo sobre Flavio Briatore no es un simple capricho de un piloto desplazado. Es una operación política perfectamente diseñada, que ha tomado fuerza en los pasillos del equipo Alpine y que amenaza con dividir al equipo en dos bandos irreconciliables. Doohan, quien fue piloto de pruebas y figura estable del programa de desarrollo de la escudería, no ha digerido bien el ascenso de Franco Colapinto. Desde que el argentino comenzó a ganar protagonismo en el entorno del equipo, el australiano activó una red de influencias que incluye exingenieros, asesores deportivos, patrocinadores y hasta comunicadores aliados. Su objetivo es claro: convencer a Briatore de que Colapinto no encaja en el proyecto y que él es la única opción viable para devolverle al equipo la identidad que, según él, se está perdiendo. Pero este conflicto va mucho más allá de una simple disputa por un asiento. Lo que realmente está en juego es el modelo de gestión que Briatore quiere imponer en esta nueva etapa de Alpine. Por un lado, promueve una política más mediática, con pilotos que generen impacto global, especialmente en mercados emergentes como Latinoamérica. Por el otro, Doohan representa la estructura más tradicional. Pilotos formados desde las divisiones juveniles de la Fórmula 2, anglosajones, con formación europea y relaciones históricas con el entorno técnico de la escudería. En el fondo, lo que está ocurriendo es un enfrentamiento entre dos visiones completamente distintas del automovilismo actual. Franco Colapinto, mientras tanto, sigue enfocado en demostrar que su lugar en el equipo no es producto del azar ni del marketing. Su trabajo con los ingenieros ha sido destacado incluso por figuras externas al equipo. Según trascendió, durante una sesión técnica realizada en instalaciones privadas de Renault en Viry-Châtillon, Colapinto aportó soluciones innovadoras relacionadas con el uso de energía híbrida en condiciones de baja adherencia. Técnicos franceses que presenciaron esas pruebas aseguraron que sus comentarios fueron al nivel de un veterano y que su capacidad de adaptación a distintos entornos operativos sorprendió incluso a quienes aún dudaban de su madurez. Ante esto, las maniobras de Jack Doohan están empezando a generar tensiones en sectores del equipo que antes lo respaldaban. Algunos ingenieros han filtrado a la prensa que no ven con buenos ojos la presión mediática que Doohan y su padre, el exmotociclista Mick Doohan, están promoviendo desde Australia. Y lo más llamativo es que algunos miembros del equipo de comunicaciones de Alpine se han desmarcado del discurso de Doohan, pidiendo a la directiva mantener el foco en los resultados y evitar polémicas que puedan escalar en el plano institucional. Sin embargo, lo que terminó de dinamitar la interna fue una filtración reciente publicada por el sitio francés Auto Hebdo, que reveló que Jack Doohan habría ofrecido una revisión completa de patrocinadores en caso de regresar al asiento, sugiriendo que varios de sus antiguos socios financieros estarían dispuestos a reinvertir en el equipo si Colapinto es desplazado. Este dato encendió todas las alarmas en el entorno de Briatore, ya que implica una forma encubierta de chantaje económico. Si se comprueba que esta presión existió, la integridad del proceso de selección del equipo quedaría totalmente comprometida, y no sería descabellado pensar en una investigación formal por parte de la Federación Internacional del Automóvil, FIA. Mientras tanto, Franco Colapinto ha decidido mantenerse en silencio, al menos públicamente. Pero su entorno ha comenzado a preparar una estrategia legal y comunicacional en caso de que se concrete una operación en su contra. Una fuente cercana al piloto argentino reveló que Colapinto ya tiene el respaldo de dos bufetes especializados en derecho deportivo internacional y que, si fuera necesario, está dispuesto a elevar el caso ante los órganos regulatorios correspondientes. La palabra discriminación estructural ya se ha pronunciado dentro de su círculo, dejando en claro que cualquier intento de destituirlo será presentado no solo como un atropello contractual, sino como una maniobra ideológica y política contra un piloto latinoamericano que se ha ganado su lugar en la élite. Lo que está ocurriendo dentro de Alpine es mucho más que una disputa por un asiento. Es un choque de visiones, de intereses económicos, de estructuras de poder y de valores generacionales. Y en el centro de ese huracán está Franco Colapinto, el piloto que se ha convertido, sin proponérselo, en símbolo de una rebelión silenciosa que incomoda a quienes siempre han manejado el negocio desde las sombras. Mientras el conflicto interno en la escudería Alpine sigue escalando, el entorno más cercano a Flavio Briatore se enfrenta a una tormenta de presiones mediáticas, políticas y económicas que no cesa. Jack Doohan, respaldado por una red sólida de contactos en la industria del automovilismo europeo, continúa su campaña soterrada para desbancar a Franco Colapinto y recuperar su asiento en la máxima categoría. Lo que parecía un simple movimiento de descontento se ha transformado en una ofensiva a gran escala, en la que incluso han comenzado a intervenir medios británicos, que casualmente han empezado a difundir artículos cuestionando la experiencia internacional de Colapinto y su capacidad real para sostenerse como piloto titular a largo plazo.
La situación ha llegado a tal nivel que la misma Federación Internacional del Automóvil ya ha recibido comunicaciones anónimas, presuntamente provenientes de personal de Alpine, en las que se mencionan irregularidades en los procesos internos de evaluación de pilotos. Aunque aún no se ha abierto una investigación formal, la filtración de esta información pone más presión sobre Briatore, quien debe tomar decisiones clave en un contexto completamente tóxico y fragmentado. En medio de esta batalla, Franco Colapinto ha optado por una estrategia muy inteligente: mantenerse alejado del ruido. En lugar de confrontar públicamente a Doan o al propio Briatore, ha redoblado esfuerzos dentro del entorno técnico. Según fuentes internas del equipo, Colapinto ha sido clave en recientes sesiones de simulador en las que se probaron nuevos paquetes aerodinámicos, y su feedback fue considerado más claro y útil que el de cualquier otro piloto en los últimos meses. Esto le ha ganado el respaldo de al menos 3 ingenieros clave del área de desarrollo, quienes ya habrían advertido a Briatore que reemplazarlo sería un error técnico mayúsculo. A esto se suma otro dato que genera inquietud en el entorno de Jack Doan: el creciente apoyo popular y mediático que Colapinto está recibiendo. En redes sociales, las campañas de respaldo hacia el argentino se han multiplicado, especialmente desde que se conoció que su permanencia en el equipo está siendo cuestionada. Exfiguras del automovilismo como Rubens Barrichello, Juan Pablo Montoya y hasta David Coulthard han salido a defender públicamente el talento de Franco, generando una ola de opinión pública difícil de ignorar. El hashtag #Colapinto se queda fue tendencia durante más de 48 horas en plataformas como X y TikTok, con millones de reproducciones y mensajes desde todo el mundo. Sin embargo, el golpe más fuerte para Doan podría no venir desde las redes ni desde la interna del equipo, sino desde Mercedes. En las últimas horas, el periodista británico Will Buston reveló en su podcast que Toto Wolff ha estado siguiendo de cerca el desarrollo de Colapinto desde hace más de un año, y que incluso habría existido una conversación informal entre ambas partes durante una cena privada en Mónaco. Aunque no hay confirmación oficial, la posibilidad de que Mercedes esté considerando al argentino como opción de futuro complica aún más la maniobra de Doan, quien empieza a quedar aislado dentro del paddock. Briatore, atrapado entre la presión de los patrocinadores que apoyan a Doan y el creciente reconocimiento del talento de Colapinto, se encuentra en una encrucijada. En su intento por modernizar Alpine y devolverle competitividad, el italiano sabía que tomar decisiones audaces implicaría incomodar a muchos. Pero probablemente no esperaba que uno de los conflictos más peligrosos le llegaría desde su propio garaje, entre dos pilotos formados bajo sistemas distintos y que representan visiones opuestas del automovilismo moderno. Por ahora, todo está en pausa, pero la tensión es insostenible. En los próximos días, se espera que la directiva de Alpine haga un anuncio clave relacionado con su alineación futura y el rumbo que tomará el equipo. Si Franco Colapinto logra mantenerse firme y conservar su lugar, no solo habrá ganado una batalla personal, sino que marcará un precedente en la Fórmula 1, el de un piloto que, sin importar nacionalidad ni origen, logró imponerse a los mecanismos tradicionales de poder y demostrar que el talento, la inteligencia técnica y la entereza también pueden derribar estructuras vetustas. El desenlace está cerca, y lo que está en juego no es solo un asiento. Es el futuro de una generación de pilotos que ya no está dispuesta a aceptar que las decisiones deportivas se tomen en despachos llenos de intereses cruzados.